Vamos a orar al Señor para presentar la palabra del Señor en oración. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio tan grande que me das de haberme escogido, de haberme llamado y de usarte de mí para traer tu palabra que es santa, tu palabra que es poderosa, tu palabra que es viva, Señor, y es más constante que una espada de dos filos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú me ayudes a transmitir tu palabra, pero que tú la unjas con tu Espíritu Santo y con poder, para que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías, Señor. Prepara la tierra de nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor, y háblanos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca de un tema que es muy conocido de todos nosotros los cristianos, por lo menos de una forma teórica, y es algo que el mundo desprecia o menosprecia, por lo menos, porque no lo ha podido experimentar. Pero cuando lo experimentas, sufres una transformación tan grande que nunca más vuelves a ser el mismo. Me estoy refiriendo al asombroso amor de Dios. Cuando les explico el tema de la creación del hombre y su desobediencia a mis alumnos, con mucha frecuencia me preguntan: Dios lo sabe todo antes de que ocurran las cosas, ¿verdad? Yo evidentemente les respondo que sí, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Entonces me hace la siguiente pregunta: si Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecerle, ¿por qué los creó? Y la verdad es que es una muy buena pregunta, que creo que quizás algunos cristianos no son capaces de responder, o responden con la respuesta más socorrida para todo, y es que Dios hizo a Adán y a Eva a pesar de que iban a pecar por su soberanía. Y es verdad que Dios lo hace todo respaldado y refrendado por su absoluta soberanía. Pero hay un motivo más importante que llevó a Dios a crear a Adán y a Eva, a pesar de que sabía que iban a pecar. Y el motivo de por qué los creó, aunque pueda parecer que no está relacionado, se encuentra en Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Estas son palabras del profeta Jeremías. Dice Jeremías en Jeremías capítulo 31:3: Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. El tema central del mensaje de hoy lo he titulado El asombroso amor de Dios, porque estas palabras de Jeremías son una auténtica muestra de lo asombroso que es el amor de Dios. Dios le había dicho a Jeremías que lo había amado con amor eterno, y Jeremías no era una excepción. Jeremías, al igual que tú o que yo, era una persona totalmente normal, con sus fallos y con sus aciertos, con sus virtudes y sus debilidades. En más de una ocasión Dios lo tuvo que reprender. Por lo que, si Dios lo había amado a él con amor eterno, es porque Dios nos ama a cada uno de nosotros con amor eterno. Y no sé si me estoy explicando bien la importancia y la dimensión del amor que Dios nos tiene para decir que con amor eterno nos ha amado. Si soy sincero, yo, a pesar de haber experimentado el amor de Dios en mi vida desde hace ya bastantes años, y a pesar de conocer a Dios desde hace muchos
muchos años, hoy no soy capaz todavía de entender y experimentar el amor de Dios en plenitud, ni soy capaz de saber todas las implicaciones que tiene el hecho de que Dios nos haya amado con amor eterno. Pero la verdad es que eso me da mucha paz y seguridad. Porque aunque no lo entienda en plenitud, lo asombroso que es el amor de Dios. Pero estas palabras que hemos leído me dan la seguridad de que Dios ya me había amado a mí en la eternidad, igual que a Jeremías, igual que a ti. Dios nos ha amado desde la eternidad. Antes que el tiempo existiera, antes que los cielos y la tierra fueran creados, Dios ya nos había conocido a cada uno de nosotros y nos había amado. Y esta es la verdadera respuesta para todos aquellos que os hagáis la pregunta que me hacen los jóvenes a los que les doy clase. Dios creó a Adán y a Eva a pesar de saber que iban a pecar. Porque ya en la eternidad, antes que fueran creados los cielos y la tierra, ya Dios nos había conocido a ti y a mí y nos había amado. Y la única manera de que llegáramos a existir, y por tanto la única manera en la que Dios podía manifestarnos su amor y prolongarnos su misericordia, era creando a Adán y a Eva, a pesar de todo lo que eso le iba a suponer. ¿No es asombroso el amor de Dios que le llevó a seguir adelante con su plan de creación, a pesar de saber que Adán y Eva iban a desobedecerle y a pesar de saber lo que eso le iba a conllevar de sacrificio, solo porque Dios ya nos había conocido, ya te había conocido a ti y me había conocido a mí y nos había amado en la eternidad? Esto de verdad que me da una paz y una seguridad muy grande y un gran sentido de pertenencia, porque si Dios en la eternidad ya me había conocido y ya me había amado, quiere decir que no estoy aquí en la tierra por casualidad. Yo no nací por la voluntad de mis padres, o no nací por un fallo de mis padres. Yo nací porque Dios me había conocido en la eternidad, me había amado en la eternidad y había preparado en la eternidad un plan de bendición para mi vida, para que yo pudiera conocerlo, para que yo pudiera experimentar su amor, su misericordia y su gracia. Es verdad que ese plan de bendición que Dios tiene para mí y para cada uno de nosotros no implica que vayamos a tener una vida de color de rosa, porque el cumplimiento de ese plan y el que experimentemos las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros está sujeto en gran medida a nuestras decisiones, a nuestras acciones, porque toda decisión y toda acción tiene consecuencias para bien o para mal, pero la voluntad o el propósito de Dios para nosotros siempre es lo mejor y siempre es lo mejor que nos puede ocurrir. Por mal que nos esté yendo, si estamos andando en la voluntad de Dios, por mal que nos esté yendo, ese es el mejor camino por el que podemos y debemos de andar. Esto lo explica el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. El amor que Dios siente por nosotros es tan asombrosamente grande que todo lo que hace, a pesar de que nosotros le fallemos, a pesar de que nosotros a veces le demos la espalda, todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Aunque a veces haya cosas que nosotros, por nuestra limitada comprensión de la realidad, no podamos entender. Pero Dios, que tiene una visión total y global y que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, siempre actúa de tal manera que al final siempre podremos decir lo mismo que dijo Pablo, que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Quiero que volvamos al profeta Jeremías, porque en el versículo que leímos al principio, Jeremías empieza diciendo que Dios se le había manifestado hacía ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Y si retrocedemos en el libro y nos vamos al principio del libro del profeta Jeremías, encontramos el llamamiento de Jeremías cuando Jeremías era joven. Y aunque en ese momento no le dice literalmente con amor eterno te he amado, pero ya se lo deja entrever. Vamos a leer dos versículos en el capítulo 1 de Jeremías. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 8. El versículo 5 dice, o Dios le dice a Jeremías: antes de que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vemos como en parte le está diciendo ya que con amor eterno lo había amado, porque ya lo había conocido, lo había escogido y lo había santificado para darlo por profeta a las naciones. Y el versículo 8, Dios le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios no le iba a impedir pasar por situaciones difíciles en la vida, porque toda la sociedad en la que vivió Jeremías se parece mucho a la sociedad en la que vivimos nosotros, que era una sociedad totalmente contraria al propósito de Dios. Era una sociedad que vivía de espaldas a la palabra de Dios, y por tanto denunciar el pecado, que era para lo que Dios lo había llamado, porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que el profeta solo anuncia mensajes futuros. El principal propósito o el principal mensaje de los profetas siempre fue la denuncia del pecado. Por tanto, Dios sabía que Jeremías iba a pasar por momentos difíciles. Por eso ya desde el principio de su ministerio, desde su llamamiento, Dios le dice y le advierte: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Vemos como Dios había conocido a Jeremías en la eternidad y cómo lo había escogido para que cumpliera un plan y un propósito. Jeremías no vino cumpliendo un plan de sus padres. Jeremías no vino a la tierra porque sus padres quisieron tener un hijo. Quizás también, pero no vino por ese motivo. Porque ¿cuántos matrimonios quieren tener hijos y no los quieren? Jeremías no vino tampoco por un descuido de sus padres. Tanto Jeremías como nosotros fuimos un proyecto de Dios en la eternidad, que llegado el momento de Dios, llegando el tiempo de Dios, Dios materializó para que pudiéramos cumplir sus planes y sus propósitos. El plan de Dios para Jeremías era que Jeremías fuera profeta para las naciones. Eso no tiene por qué ser así para todo el mundo. Porque Pablo explica en su primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 12, que Dios nos ha puesto a cada miembro del cuerpo en el lugar que Él quiso,
para que en ese lugar desarrollemos la función para la que Él nos puso. No todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son pastores, pero sí que todos tienen un plan y un propósito que cumplir. Dios no hizo que fuéramos engendrados y ya está. Él nos dio un plan y un propósito para nuestra vida, para que cumplamos sus propósitos y de esa manera lleguemos a ser bendecidos nosotros cumpliendo el propósito de Dios. Y además de recibir bendición nosotros, podemos ser de bendición para otras personas. Dios no nos forma en el vientre de nuestra madre y nos abandona. Dios nos da el propósito para nuestras vidas. Y una vez dado el propósito para nuestra vida, no se olvida de nosotros. Dios supervisa todo nuestro desarrollo embrionario, como lo explica el rey David en el Salmo 139, donde en los versículos 13, 15 y 16 dice, el versículo 13, tú formaste mis entrañas. No somos fruto simplemente de la relación de nuestros padres. Es Dios el que forma nuestras entrañas. Dice el rey David, me hiciste en el vientre de mi madre. Y el versículo 15, los versículos 15 y 16 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. El rey David, en estas palabras, deja claro el cuidado y la atención de Dios hacia cada uno de nosotros, desde el momento en el que somos engendrados y durante todo nuestro desarrollo embrionario. ¿Por qué? ¿Sabéis? Esto es una reflexión que debemos de hacernos. ¿Por qué nacimos nosotros y no cualquier otro? Me refiero, ¿sabéis que en toda relación sexual de un hombre con una mujer hay cientos o miles de espermas? ¿Por qué fue el nuestro el que fecundó ese óvulo y no fue cualquiera de los otros? Porque Dios ya nos había conocido en la eternidad, nos había amado y nos había hecho que nos fuéramos engendrados nosotros y no ningún otro, porque Dios tiene un plan y un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Y Dios no solamente supervisa que seamos nosotros los que somos engendrados, sino que Él controla y supervisa todo el desarrollo embrionario para que todo siga sus planes, a fin de que llegado el momento nosotros podamos cumplir sus propósitos. Y cuando estamos preparados para cumplir sus propósitos, Él sigue con nosotros peleando nuestras batallas, fortaleciéndonos en nuestras debilidades y ayudándonos en todas nuestras necesidades. Porque Dios nos conoce, Dios sabe de nuestra debilidad y Él no se asusta por nuestros fallos. Él sigue demostrándonos su amor a pesar de nuestros fallos. Él sigue, si nos apartamos de Él, sigue llamándonos para que nos arrepintamos. Él sigue queriendo tener relación con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. El amor de Dios no termina cuando nacemos, ni siquiera cuando empezamos a tomar decisiones equivocadas o cuando decidimos darle la espalda. El amor de Dios permanece para siempre. Por eso Dios le dice a Jeremías en el primer versículo que leímos, por eso te prolongué mi misericordia. No importan los fallos que cometamos, Dios sigue prolongando su misericordia hacia nosotros.
Pero ¿hasta cuándo Dios prolonga su misericordia hacia nosotros? El amor de Dios hacia nosotros es tan asombroso que Dios prolonga su misericordia hacia nosotros hasta el final de nuestros días. Porque mientras estamos vivos seguimos pecando, seguimos tomando decisiones equivocadas que nos llevan a alejarnos del plan y de la voluntad de Dios. Pero como el amor de Dios es tan asombroso, su misericordia hacia nosotros se extiende a lo largo de toda nuestra vida de tal manera que siempre que nos arrepintamos de corazón, Dios nos perdona y olvida nuestro pecado. Como hemos cantado antes, Él echa a lo profundo del mar nuestras maldades. Por eso si leemos el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, o si leemos el mensaje de Juan el Bautista, o el mensaje de Jesús, o el mensaje de los primeros apóstoles, los podemos resumir todos ellos como un llamamiento al arrepentimiento. Porque por el asombroso amor que Dios siente por nosotros, a Dios no le importa la cantidad ni la gravedad de nuestros pecados si nos arrepentimos. Y por eso está constantemente a lo largo de toda la historia haciendo un llamamiento a la humanidad al arrepentimiento para poder extender su misericordia hacia nosotros y restaurar su relación con nosotros de tal manera que podamos experimentar en nuestra vida su asombroso amor, que no solo permitió que fuéramos engendrados y que posteriormente naciéramos, sino que ha estado con nosotros, aun sin saberlo nosotros, y nos ha tratado de guiar al arrepentimiento para poder salvarnos. Pero si vamos al versículo 8 del capítulo 1 de Jeremías, donde Dios le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Nos daremos cuenta de que el cuidado de Dios no se limita al periodo embrionario. El amor de Dios no acaba cuando nacemos. Dios sigue amándonos todos los días de nuestra vida y nos guarda y nos protege. Es verdad que a lo largo de nuestra vida tendremos que pasar por muchas dificultades y situaciones comprometidas, pero Dios no nos dejará solos, porque Dios nos ama con amor eterno. Y si nosotros nos alejamos de Él y le dejamos, y si no nos alejamos de Él, perdón, si nosotros no nos alejamos de Él y le dejamos actuar en nuestra vida, Dios peleará por nosotros. Dios nos dice que no temamos, porque Él está con nosotros para librarnos y que salgamos victoriosos de cualquier batalla que tengamos que enfrentar. Porque tendremos que enfrentar batallas. Pero cuando estemos en medio de la prueba, no nos rebelemos contra Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en que el amor de Dios por nosotros es tan grande que le llevó a encarnarse y a morir en la cruz por nosotros. Y si Dios fue capaz de eso por amor a nosotros, ¿se va a olvidar ahora de nosotros? Evidentemente no. Él no se olvida. Él dice también a través de uno de los profetas: se olvidará la mujer de lo que yo haré. Pues aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de vosotros. Dios no se olvida de nosotros nunca. Él está dispuesto siempre a pelear nuestras batallas, pero tenemos que confiar en Él y tenemos que dejarle a Él pelear nuestras batallas. Dios le dijo a Jeremías que no temiera delante de ellos, porque Él lo libraría. Pero esa no fue una promesa exclusiva para Jeremías. Ya a Josué Dios le había dicho lo mismo. Dios le había dicho a Josué: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y también le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El amor de Dios es tan asombroso que hace que a pesar de nuestros fallos, si nos arrepentimos, Dios nos perdona y está con nosotros todos los días de nuestra vida para ayudarnos en nuestras necesidades y para pelear nuestras batallas, para darnos la victoria. Recuerdo ahora un episodio en la vida de Josué que podría parecer que Dios dejó de cumplir su promesa. Dios le dijo, no te dejaré ni te desampararé. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sin embargo, después de conquistar Jericó, Josué envió espías a una pequeña ciudad-estado llamada Jai. Los espías le dijeron, no hace falta que canses a todo el mundo. Envía solo una pequeña parte del ejército, porque son pocos y los venceremos fácilmente. Sin embargo, fueron derrotados. Es que Dios había desamparado a Josué. ¿Se había olvidado de las promesas que le había hecho? No. Pero Josué había tomado decisiones equivocadas. Josué había dejado que hubiera, aun sin saberlo, que hubiera anatema en medio de Israel. ¿Y qué culpa tenía Josué si no lo sabía? Pues en que no confió en Dios, confió en sus propias fuerzas para conquistar a Jai. Y no buscó a Dios para saber cómo debía de ir a la batalla. Si él hubiera buscado a Dios, Dios se le hubiera revelado y le hubiera dicho que no fuera a la batalla hasta que no limpiara el campamento de Israel. Pero la reprimenda o la disciplina que sufrió Israel al ser derrotado por la ciudad de Jai, al final sirvió de bendición, porque llevó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Llevó a Israel a buscar a Dios y a volver al camino de cumplir el propósito de Dios. Y al final obtuvo Josué una gran victoria sobre Jai. Siempre que dejamos a Dios actuar en nosotros, aunque tengamos que ir a la batalla, aunque tengamos que enfrentar los problemas y las dificultades de ir al frente, al final obtendremos la victoria. Tenemos que tener presente que es verdad que tenemos que ir al frente de batalla. Y el frente de batalla nunca es fácil. Pero podemos estar en el frente de batalla confiados y tranquilos, porque el amor de Dios hace que Dios esté siempre con nosotros para sostenernos cuando estamos cansados, para darnos nuevas fuerzas cuando nuestras fuerzas flaquean y para darnos la victoria, porque Jesús venció en la cruz. Jesús venció a todo principado y autoridad de las tinieblas, y su amor por nosotros es tan grande y asombroso que Jesús se identifica totalmente con nosotros de tal manera que sus victorias son nuestra victoria. Jesús se identifica tanto con nosotros que el apóstol Pablo dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Pero podemos ver también la manera en la que su amor por nosotros es tan asombrosamente grande que hace que Jesús se identifique tanto con nosotros que cuando alguien nos hace algo es como si se lo hicieran directamente a Él. Esto lo podemos ver especialmente en dos situaciones diferentes. Una es cuando Jesús les anuncia que va a tener que ascender a los cielos. Jesús les dice, y si me voy, eso se lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 3 dice, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis.
Quiero resaltar lo que dice cuando habla de su regreso. Jesús dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No dice, os tomaré y os llevaré. Dice, os tomaré a mí mismo. El amor de Dios es tan asombroso que hace que se identifique con nosotros tan íntimamente que tomarnos a nosotros es lo mismo que tomarse a sí mismo. Y esa identificación con nosotros nos fue solamente pura teoría. Tiempo después lo demostró de nuevo en su conversación con el joven llamado Saulo, y que con los años llegaría a ser conocido como el gran apóstol Pablo. Saulo era un joven perseguidor de la iglesia, que había consentido en el martirio de Esteban, que había estado aguantando la ropa o las túnicas de aquellos que estaban apedreando injustamente a Esteban. Y le gustó tanto esa situación que a partir de ese momento él se dedicó en cuerpo y alma a perseguir la iglesia de Jerusalén. Y cuando ya terminó de perseguir a los cristianos de Jerusalén, pidió las autorizaciones pertinentes para seguir persiguiendo a los cristianos en la ciudad de Damasco. Así que cuando obtuvo la autorización, se fue para Damasco a seguir cumpliendo sus objetivos de persecución contra los cristianos. Pero por el camino de Damasco, cuando ya estaba cerca de Damasco, tuvo una gran sorpresa. Tuvo una visita inesperada. Jesús se le apareció por el camino. Y quiero que leamos el principio de la conversación que Jesús mantiene con este joven perseguidor de la iglesia llamado Saulo. Vamos a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Lucas nos relata en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Perdón. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el hijo. Daros cuenta que Jesús no le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Ni tampoco, o ni siquiera le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis hijos? El amor de Dios hacia nosotros es tan absolutamente asombroso que hace que su identificación con nosotros sea tan grande que cualquiera que nos persiga a nosotros es lo mismo que si le persiguiera a él. Porque Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús me pregunta: ¿por qué me persigues? Por eso, si le hemos entregado nuestro corazón a Jesús y hemos experimentado su amor, podemos vivir confiadamente, porque cualquiera que nos toque a nosotros es como si le tocaran a Él, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Para terminar, quiero que leamos lo que Jesús le dijo a sus discípulos como conclusión de lo que se conoce como la Gran Comisión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, vamos a leer la última parte del versículo 20, donde Jesús le dice: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ha llegado ya el fin del mundo? Es evidente que no, aunque falta poco, pero no ha llegado todavía. Por lo que esta promesa sigue vigente para los que somos sus discípulos, porque aunque nosotros de vez en cuando fallemos, Él sigue amándonos con ese amor tan asombrosamente grande que le hace estar con nosotros todos los días de nuestra vida para ayudarnos en todas nuestras necesidades y para pelear todas nuestras batallas
y darnos la victoria. ¿Has experimentado ya el asombroso amor de Dios en tu vida? Si no lo has experimentado todavía, no sabes lo que te estás perdiendo, porque el amor de Dios es tan grande, tan asombroso y tan maravilloso, que no hay nada en este mundo que se pueda comparar con Él. Así que si quieres experimentar ese amor tan grande, ese amor tan asombroso que Dios siente por ti, necesitas tener un encuentro con el Cristo resucitado. No con una imagen, no con una estatua, con el Cristo resucitado. Porque Jesús resucitó y Jesús está a la puerta de tu corazón llamándote y esperando a que le abras la puerta de tu corazón. No lo dejes para otro día. Quizás otro día sea demasiado tarde. Hoy es el día en el que Dios te está llamando para que puedas experimentar su asombroso amor por ti. Y para que lo puedas experimentar, solo tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, quiero invitarte a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte que tú perdones mis pecados. Te pido perdón por haber vivido de espaldas a tu voluntad todo este tiempo. Te pido perdón por no haberte abierto antes la puerta de mi corazón. Ahora, Señor, tomo la decisión de abrirte la puerta de mi corazón y de invitarte a que entres en mi corazón. Que tú limpies mi vida, que perdones todos y cada uno de mis pecados. Yo me arrepiento y te pido perdón. Te pido, Señor, que a partir de hoy tú seas mi cabeza y yo sea tu cuerpo. Que yo sea un discípulo tuyo, que pueda experimentar cada día tu amor asombrosamente grande. Oh Dios, ayúdame a oír tu voz y a obedecerte. Ayúdame, Señor, a vivir por y para ti, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Como te digo cada domingo, si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos. Porque no podemos vivir la vida cristiana en solitaria, como os he dicho antes. El apóstol Pablo dijo que cada uno de nosotros somos los miembros que Dios ha puesto en el cuerpo donde Él quiere. No puedes vivir separado del cuerpo. Necesitas unirte a una iglesia viva que predique el Evangelio del Cristo resucitado. Y si no has hecho la oración, te invito a que cuanto antes la hagas, porque nadie somos dueños de nuestro tiempo, no somos dueños de nuestro futuro, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, por tanto no sabemos si volveremos a tener otra oportunidad. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que Dios te está llamando. También quiero pedirte que si Dios te ha hablado a través de mí, que puedas compartir este culto en tus redes sociales para ayudarnos a extender el Evangelio del Reino. Quiero decirte también que si quieres contactar con nosotros, puedes venir aquí, tienes las puertas abiertas a la calle Río Júcar, número 19, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente por las tardes, porque por las mañanas trabajo. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, .jindofree deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.